justicia. Gracias porque tu voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta, Señor. Sabemos que todo en tu tiempo es perfecto, Señor. Gracias por esta reunión de discipulado. Gracias por la vida, Señor, de doña Miriam. Gracias por la vida de Janet, de Laura, de Joana, por la vida de Inés, por la vida de María, por la vida de Paula, Señor, de Débora, de Joana Barrera, Señor. Gracias por la vida de Jason, Señor. Gracias por la vida de Emily, Señor, por la vida de Luis. Gracias por la vida de Andrés y de Emily, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tú vengas a este lugar, que tu presencia sea bienvenida, sea espesa sobre nosotros, Dios. Que tu presencia traiga descanso, traiga alivio. Que tu presencia traiga restauración, traiga liberación. Padre, que hoy podamos conocer la compañía que tú tienes para nosotros, Dios. Que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, te necesitamos de una manera especial. Queremos que tú vengas. Gracias por cada persona que has permitido a este ministerio conocer, levantar y llevar tu palabra. Hoy te pedimos no solamente por estos discípulos, sino por aquellos que puedan ver este video, por aquellos que puedan ver este en vivo, por aquellos que puedan percibir y entender tu palabra. Que tu palabra transmita, Señor, y sea omnipresente y omnisciente en cada lugar donde esté. Que cada persona que pueda ver este video, Señor, sea transformado por medio de tu presencia. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor, y yo declaro que aquí está el Espíritu Santo y que Él trae libertad, que Él trae cambio, que Él trae renovación, que Él trae transformación, Señor. Espíritu Santo, te damos la bienvenida y pasa a invitarlo. Dile: Espíritu Santo, te invitamos, te anhelamos, te deseamos. Necesitamos tu gracia y tu favor. Necesitamos tu presencia más que la vida, Señor. Necesitamos que tú nos des ese aliento de vida, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos que un momento en tu presencia, Señor. Como decía David, mejor es la casa de Dios que 1000 días en un palacio, Señor. Mejor es la casa de Dios que estar en los castillos y en unos reinos, Dios. Mejor es tu casa, Señor. Y por eso en un momento en tu presencia, Señor, anhelamos un momento que nos mires. Un momento en tu presencia. Un instante de tu amor. Oh, mi amado Jesús. Por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría. No importaría Nada, Señor. lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Solo por tu presencia, Señor. Dile a Él por un momento. Un momento en tu presencia. Un instante de tu amor. Solo por un instante de ese amor especial. Por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría. No importaría. Dile lo que tenga que pasar. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Mi
Jesús. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, Señor. hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, Mi amado Jesús. hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti. Dile, Señor, te necesitamos, te anhelamos, deseamos tu presencia, Señor. Háblame, Espíritu Santo, hazme entender tu palabra y comprender tus caminos. Que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos, Señor. Padre, yo encomiendo mi camino en tus manos para que tú decidas, Jesús. Que tu palabra sea oída, que tu palabra sea entendida, Señor. Que tu palabra cobre frutos al 100%. Que tu palabra caiga en tierra fértil, esa tierra donde la semilla produce, Señor, al 100%. Yo declaro, Señor, que somos uno con Cristo. Levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, hoy yo declaro que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo desean escuchar, oír tu consejo. Háblame, enséñame, dirígeme, que tu palabra sea mi sendero. Señálame, Señor, como un faro. Muéstrame el camino. Yo quiero comprenderlo. Y dame la mejor compañía que tienes para mí. Llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo y reprendo toda distracción. Yo declaro que en este lugar hay libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 91. ¿En el Salmo qué? 91. Y vamos a estudiar un tema muy tremendo. El tema se llama ¿a quién vas a escoger para este viaje? ¿Y con quién debes realmente ir? ¿Cómo se llama el tema? ¿A quién vas a escoger para este para viaje? este viaje? Y realmente con quién debes ir. Entonces hay una pregunta que es muy popular que nos hacen, ¿no? Por lo menos si a usted le preguntaran, María, la vamos a mandar para una isla desierta, ¿con quién te gustaría ir? ¿Y qué escogerías para llevar? Contésteme, María, cuénteme. ¿Con quién me iría? Con mi hijo. Con su hijo. ¿Y qué te llevarías? Me llevaría la Biblia. Se llevaría la Biblia, ok. Doña Inés, si a usted le dijeran la vamos a llevar a Marte, y tienes que escoger una persona, una compañía, no se tiene que ser persona, una compañía y un artículo para llevar, ¿qué escogerías? ¿Y a quién escogería? ¿A quién escogería? ¿Qué escogería para llevar? La Biblia. La Biblia, un artículo y de compañía. Ah, sí. ¿A quién vas a escoger para ese viaje y con quién te gustaría? ¿A su Dios se llevaría? Ah, bueno, ok. Joana, ¿quién se llevaría? Pues coge un artículo
y una compañía. La compañía no tiene que ver persona, lo que usted, pues si usted le gustaría su compañía un peluche, no sé qué sería lo que. Entonces, ¿qué escogerías como compañía y un artículo? El tema que acabamos de comenzar, el tema que vamos a tratar, se llama ¿a quién vas a escoger para este viaje y con quién realmente debes ir? ¿Qué escogerías? No, eso no es cuento de reina. ¿Qué escogerías? Pues chicas, ¿cómo que no es complicado si son dos los que No, yo pero tengo? tienes que escoger uno. ¿Qué escogerías? Tú, Janet, ¿qué escogerías mientras ella va pensando? Una compañía, no estamos hablando de... Jason, ¿qué escogerías? El Espíritu Santo. ¿A quién? El Espíritu Santo. ¡Wow! El Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿Y qué artículo? Ah, un artículo físico. Un artículo físico Ah, la y Biblia. una compañía. La Biblia. La Biblia del Espíritu Santo. Bueno. ¿A quién escogerías? ¿Y de quién más? ¿Qué artículo se llevaría? Es algo, mira, es algo que a veces uno no comprende. Uno comienza un camino, uno comienza un destino, y uno tiene que decidir con quién va a viajar y a quién se va a llevar. Ejemplo, Dios llama a Abraham y dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham escogió, dice ahí que se llevó la esposa, se llevó a Lot y se llevó los siervos que tenía y se fue él. O sea, él escogió el camino, en el camino a quién se iba a llevar. Y en ese camino uno puede entender si le beneficia o le perjudica lo que escogió. ¿Sí? Entonces mira lo que dice en el Salmo 91, Salmo 91, Jason. versículo 12. Salmo 91. Como yo que un año no podía decir Jason nomás, Janet o Joana o Valentina o Paula. No, a mí me hizo como 10 los escogió míos. Pero uno escoge uno. El versículo 12 La pregunta es si es enfocada en un artículo y en una y en compañía. una compañía. Por lo menos hay gente que le gusta su compañía, su almohada. Y usted no ha visto que cuando van se llevan la Mi mejor almohada. compañía es mi hijo. Cuando se van se llevan su muñeco. O sea, es la compañía que les gusta. Eran muchos, pero lo que dije fue a mi Dios y la Biblia. Ah, bueno. Dice en el Salmo 91, verso 12, dice, en las manos Dos. te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, cuando uno ve este versículo, usted empieza a mirar que en el capítulo del Salmo 91 empieza, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está, ahí representa al Padre y al Hijo, pero dice más abajo, debajo de sus alas estará seguro, ¿sí? Y empieza ahí sí a dar las manifestaciones, las alas representa al Espíritu Santo. Y de ahí en adelante es que empiezan las manifestaciones de protección y de guía, de fuerza, de todo lo que empieza el Salmo a desplegar. Pero esta misma pregunta que yo les hice a usted, Dios se la hizo a Moisés. Dios le dio un destino a Moisés, le dio un propósito, le dio algo por donde él iba a andar. Y Dios le dijo, escoge a quién vas a llevar y qué vas a llevar. Y eso lo hice en Éxodo 33, del 1 al 23. Lo estábamos leyendo ahorita con el Ministerio de Intercesoras. Y mira, Éxodo 33. Y mira tan tremendo porque Dios le dijo a Moisés, este es tu destino. Tu destino es que vas a llevar mi pueblo a la tierra prometida. Empiezas un viaje. Comienzas un propósito. Pero te voy a decir con quién vas a ir. Y Dios le propuso esto. Y le dice, y Dios le dio varias opciones. Primero le dijo, vas a ir con mi ángel. Fue lo primero que Dios le propuso, mi ángel. Segundo, le dijo que iba a ir con victoria. O sea, que siempre en toda su vida iba a tener ¿qué? Victoria. ¿Por qué, Pedro? ¿Usted está inventando eso? No, mira, aquí lo dice. Capítulo 33, versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y el versículo 2 dice, y yo enviaré delante de ti mi ángel. ¿Qué enviaré? Mi ángel. O sea que lo primero que le propuso, ¿qué fue?
Enviaré Su ángel. El ángel. Lo segundo que le dijo fue Víctor, le dice, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al pereceo, al ebeo, al jebuseo y al feo. O sea, le dijo de aquí, le doy victoria en todo. Le propuso la segunda cosa. La tercera cosa que le propuso, dijo oración. ¿Por qué? Porque usted pasa más abajo y Moisés en el versículo 8 dice que Moisés vivía cara a cara con Dios hablando, una vida de oración. O sea que eso la gente lo puede escoger como viaje. Y ahorita les voy a mostrar la diferencia de lo que uno escoge. También le propuso, le dijo, una columna de nube. Versículo 8 dice que cuando Moisés iba al tabernáculo y entraba en el tabernáculo, una columna de nube iba y se sentaba sobre el tabernáculo. O sea, le propuso que iba a haber una columna de nube, una nube que iba a ser una protección sobre él. Eso también lo vas a llevar, Moisés. Y también le dijo, una nube irá contigo. Una voz audible le propuso. ¿Quieres llevar mi voz? Aquí lo dice, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. O sea, mira lo que le dio a escoger. O sea, yo creo que Dios agarró de su saco de regalos y empezó a sacar. Todo, mira lo que te puedes llevar. También le habló de fidelidad, porque Dios le rodeó a Moisés de personas fieles y le dijo, yo voy a ser fiel contigo, has hallado gracia conmigo y voy a ser fiel contigo, te voy a perdonar y te voy a cuidar. O sea que también le dijo, puedes para este viaje llevarte mi fidelidad. ¿Sí? ¿Qué más le dijo? Le dijo, también vas a ir con mi presencia. ¿Con qué? Con mi presencia. ¿Qué con eso tenía? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Usted qué dice, María? ¿Con la presencia basta? Uy, ella dice que sí. ¿Usted qué dice, Joana? Sí, yo creo que sí. ¿Con la presencia basta? Entonces vamos a mirar. También aquí él le dijo, con mi presencia. Y también le dijo, y te doy un destino. ¿Saben qué significa un destino? Dios le aseguró que su comienzo iba a ser bueno Y su fin también. o sea, le habló de lo que le propuso. Pero Moisés, mira lo que le dice a Moisés. Y le dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y ya le había dicho todo lo que acabamos de hablar. Sin embargo, tú dices, yo te he escogido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo conozca. Ya hallé gracia en tus ojos, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y viene Dios y le dice, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ah, se me había olvidado. Descanso, otra cosa que le propuso. Y Moisés le hace la pregunta, Dios le acaba de decir que va a ir la presencia con él, ¿no? Y Moisés le dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en el versículo 16 le dice Moisés, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Mira la diferencia entre la presencia y lo que dice acá. Sino en que tú andes con nosotros. Andes. Por eso Moisés le dijo a Dios, yo no quiero que me persiga más una nube. Yo no quiero que su ángel vaya conmigo. Yo no quiero que me dé victorias y todo eso. Yo lo que quiero es que tú camines conmigo en este viaje. Eso es lo que yo quiero. Moisés tuvo que tomar una decisión y escoger con quién iba a caminar en su propósito, en su camino. Pero en la vida cristiana, todo cristiano, todo discípulo tiene que pasar 3 puertas. ¿Cuántas? 3. ¿Cuál es la primera puerta? La sangre de Jesús. Cuando el cristiano pasa por la sangre de Jesús, empieza a ser limpio de su camino. Pero la segunda puerta fue la que vimos el discipulado pasado. ¿Cuál era?
La cruz. La cruz. Esa es la segunda puerta por donde todo cristiano debe pasar, la cruz. Pero cuando pasa por la sangre, atraviesa la cruz, debe escoger con quién va a caminar. Y les voy a mostrar bíblicamente que hubieron muchos que pasaron por la sangre y por la cruz, pero escogieron mal su compañero de viaje. Y como escogieron mal su compañero de viaje, nunca pudieron realmente llegar a donde Dios los iba a llevar. Y Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que escoger un compañero de viaje. Y Él no caminó solo. Mateo capítulo 4 dice, en el verso 1 dice que Jesús, cuando fue a donde Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista llegó y Juan dijo, bautízame. Y Jesús le dijo, no, bautízame tú para que se cumpla la escritura. ¿Por qué quería Jesús que le bautizara? ¿Por cumplir un rito? Porque a través del bautismo de Juan era que iba a venir su compañero de viaje. Y Jesús no hizo nada hasta que no llegó su compañero. Él no hizo absolutamente nada en su vida hasta que no llegó su compañero en Mateo 4. Su compañero tuvo que llegar. Entonces cuando llega y lo bautiza, dice que el cielo se abrió y descendió sobre él, ¿quién? El Espíritu Santo. Y en el momento que descendió el Espíritu Santo, automáticamente dice que vino la voz de Dios y le confirmó, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y de ahí en adelante Jesús comenzó a caminar. Antes de eso, Él no lo hizo. Porque todos tenemos que escoger con quién vamos a caminar. Y ahí es la gran diferencia entre muchos cristianos. Unos escogen diferentes compañeros de viaje. Un ejemplo, yo aquí me puse a indagar y por lo menos hay personas que desean caminar solo, pero Jesús enseñó que la persona no podía caminar solo. Entonces empezaron a llevar un compañero de viaje. Unos se llevan una misión. Ese es su compañero de viaje y ese es su motor. Es que la misión en mi vida es alcanzar esto. Otros se llevan una visión y se esfuerzan por conseguir eso que anhelan y que desean. Otros, dentro de lo que toman sus compañeros de viaje, agarran también la visión, agarran doctrina. Hay gente que en las iglesias sabe mucha Biblia, pero no pueden ver al Espíritu Santo obrando en sus vidas, porque no lo escogieron como amigo o como compañero de viaje. Y si tú comenzaste como discípulo este camino, debes escoger con quién vas a caminar. Y muchas veces la gente se mete en esa fantasía espiritual creyendo que están con el Espíritu Santo, pero no se ve ninguna manifestación del Espíritu en ellos. Y pretenden que por estar todo el día metidos en una iglesia es que van a ser salvos o van a conocer de Dios. Y en eso no se trata de ser discípulos. Y ahorita a la luz de la palabra vamos a empezar a ver los que escogieron. Cada uno escogió un compañero diferente. Otras personas escogieron como compañero la iglesia, el carácter, la familia, la religión. Y esos son los compañeros de viaje. Y tú me preguntarás, Pedro, una persona que ha pasado por la cruz y por la sangre, ¿puede no escoger al Espíritu Santo como compañero? Sí. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Y él llega, como llegó en el Pentecostés. Hizo un estruendo, hizo una entrada, que ahorita la vamos a mirar. Pero todas esas personas que estuvieron ahí, cuando tú empieces a mirar la decisión que tomaron, empieces a ver cómo se empezaron a quitar de lo que Dios había escogido para ellos. Escogieron un mal compañero. Y ahorita con la Biblia, aquí con la palabra, vamos a empezar a mirar cómo muchos de ellos empezaron a ver que el Espíritu llegó y el Espíritu les dijo, quiero caminar con ustedes. Y ellos prefirieron caminar solos. Hubieron muchos
que me impresionó, porque hoy me leí esta parte y me impresionó que hubieron muchos cuando el mismo Espíritu Santo dijo, escógeme a Pablo y a Bernabé, creo, Sí. para la obra que tengo, y resulta que 2 capítulos después se divorciaron. Cuando fue el Espíritu quien los escogió como compañeros de camino. Y tú ves que Pablo persistió con el Espíritu Santo y Bernabé no. Y hasta ahí llegó la historia de él. En cambio, el que escogió un buen amigo siguió avanzando. Amén. Amén. Entonces, la pregunta es, de acuerdo a lo que usted respondió ahorita, ¿a quién deberías escoger para este camino? Porque ahí es cuando usted empieza a mirar la diferencia entre el uno y el otro. Jesús fue claro. En Juan 14, versículos 16 y 17, Jesús dijo que no podíamos estar solos, que nuestro viaje no podía ser solos. Por eso, Juan 14, versículos 16 y 17, donde habla de que Él rogaría al Padre para que le enviara un consolador, para que no estemos solos, de manera de que una persona que quiera emprender una vida de discipulado con Jesús, sin el Espíritu Santo, siempre va a vivir una huerfandad espiritual. ¿Se puede hacer? Lo pueden hacer, pero realmente se va a vivir una huerfandad espiritual, donde van a estar solos siempre. Y el fruto no se irá a ver. Y el fruto puede que no se vea. Y ahorita vamos a ver. Jesús lo dejó claro. El viajar solo es muy duro. El escoger mal es muy duro. Tú puedes ver, hermanos, dentro de la iglesia que se pueden parar y predicar y enseñar, pero si el Espíritu no está acompañándolos en su viaje, lo que acaba de decir Jason, no van a ver fruto. 2, es una vida de religión, o sea, es una vida de aguante. ¿Una vida de qué? De aguante. ¿Qué significa una vida de aguante? Es una vida donde yo vivo ocultando mi pecado a toda hora, camuflándolo, escondiéndolo, viviendo de una apariencia. Vivo de doctrina, vivo de que la iglesia y de que yo me he visto bien y que estoy bien adoctrinado, pero por dentro yo sé que estoy aguantando. Por eso tú ves muchos hermanos que pasan 10, 12 años dentro de una iglesia, a los 12 años se van, 3, 4 años se van y no vuelven nunca más, y tú los vuelves a ver en el mundo. Eso fue una vida ¿de qué? De aguante. De aguante, donde vivieron soportando, donde no pidieron la compañía del Espíritu Santo, nunca lo escogieron como amigo de viaje. Inclusive hay muchos dentro del mismo cuerpo de Cristo que les parece terrible hablar con el Espíritu Santo, y ahorita a través de estos textos que les vamos a mostrar, el Espíritu Santo es más real que usted y que yo. Y son 3 tiempos. El tiempo de la sangre representa que porque el Padre era el que quería sacrificio de qué? De sangre. El tiempo de la cruz representa al Hijo, porque fue el que se inmoló por nuestros pecados. Pero en este tiempo, esto que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu. Y aquel que no tenga comunión con el Espíritu Santo, lamentablemente está viviendo huérfano. Entonces Jesús mismo dijo, viajar solo, dígale que está a su lado, viajar solo es muy duro, y casi imposible. Entonces, en Mateo 3, versículos 16 y 17, ahí es cuando llega el Espíritu Santo a través del bautismo. En Mateo 4:1 también habla de lo mismo, del bautismo, donde el Espíritu Santo llegó y bautizó a Jesús. Pero vamos a enfocarnos en Hechos. Hoy vamos a hablar del mayor libro o del libro del Espíritu Santo. Este es el libro del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. En Hechos tú conoces el carácter. Hechos 1, tú conoces el temperamento, tú conoces cómo es él, cómo piensa, cómo actúa. Y mira lo que dice en Hechos 1, del 2 y el 3, dice: y hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Por dónde se dan los mandamientos? Por el Espíritu Santo. Qué tremendo. O sea que Jesús no hablaba por su propia cuenta. Ahí lo dice.
y habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que lo primero que, Hechos 1, versículo 2, lo primero que uno se da cuenta es que el Espíritu Santo es el que nos da los mandamientos y nos muestra el camino por donde debemos andar. Ahora, si tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo y no lo has escogido como compañero de viaje, entonces ¿bajo qué voz te estás rigiendo? Hermano, bajo la voz de la palabra, pero la palabra es inspirada por Dios. y fue escrita por los apóstoles, pero fue inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios no te está inspirando, tú no estás teniendo esa comunión con Él, automáticamente lo único que estás recibiendo es Biblia. Y la Biblia dice que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea que la palabra debe ir unida ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Entonces, si no hemos escogido el amigo, ahí es donde de repente en tu iglesia tú estás en la iglesia por la visión, por la estructura, por la doctrina, pero no porque hayas escogido al Espíritu Santo en este camino, o puede que ya lo hayas escogido. Amén. En el versículo Hechos 1 del 8 y 9, mira lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y que le ocultó de sus ojos. Jesús mismo enseñó a través de esta palabra que no se puede hacer nada como discípulos si tú no has invitado al Espíritu Santo a tu vida. Y te voy a mostrar tres cosas que son diferentes. Escúcheme muy bien. Una cosa son las arras del Espíritu Santo. ¿Unas cosas son las qué? Arras del Espíritu Santo. Arras del Espíritu Santo. Otra cosa es ser tocado por el Espíritu Santo. Otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa es tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, las arras del Espíritu es que cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en tu vida y viene y te habla la conciencia para que ya no tengas una conciencia de pecado, sino de seas convencido de pecado, juicio y de justicia. Esas son las arras del Espíritu. Por eso es que en la calle hay personas que han ido a una iglesia, han recibido a Jesús y cuando van a pecar el Espíritu Santo le dice: hey, eso que estás haciendo es malo. Pero eso no significa que vaya como compañero de viaje. ¿Esas son las qué? Las arras. Entonces, otra muy diferente es cuando han sido tocados por el Espíritu Santo, están en medio de una administración y cuando están en una administración viene el Espíritu Santo y les consuela, les sana, les libera, pero no se queda con ellos como compañero de viaje. Por eso mucha gente en cruzadas reciben sanidad a una pierna. ¿Quién los tocó? Reciben sanidad en su alma. ¿Quién los tocó? Pero no se queda con ellos. Simplemente fue un toque. Entonces hay personas que dentro de la vida cristiana dicen: ah, yo ya tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez yo estuve en una administración y yo lloré. Y yo lloré. Y lloré. Y Él me tocó. ¿Él me qué? Me tocó. Ahora, otros dicen: ser lleno del Espíritu Santo. Escuchen, los apóstoles en Hechos 2 fueron ¿qué? Llenos. Pero no se quedó con todos. ¿Por qué? Porque aquí en Hechos 2, donde vamos a hablar, Él hace su presentación oficial. Se llama este punto que vamos a traer. Él hace su presentación oficial. Y en Hechos 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un viento del cielo como un estruendo, un viento recio que soplaba. Hechos 2, versículo 1 al 4. El cual llenó toda la casa. ¿El cual llenó qué? Toda la casa. Donde estaban sentados. Y se les aparecieron como lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. A ver. Si viene en un encuentro, en un lugar donde ustedes fueron y vino el Espíritu Santo y lo llenó, y tú hablaste en lengua, y tú hablaste en lengua, y tú hablaste en lenguas, y pasan 2 años y tú sigues hablando en lenguas, ¿qué te asegura que el Espíritu Santo se quedó ahí con usted? Pues, ¿El tiempo que pasó? ¿Por qué?
¿Porque hablas en lenguas? Porque después de 4 años sigue hablando lenguas. ¿Y qué No. pasa? A ver, No, porque hablar en lenguas es un don. ¿es un qué? No. Entonces a veces la gente dentro de la iglesia dice, es que yo hablo en lenguas, el Espíritu Santo está sobre mí. Eso es un don del Espíritu. Y los dones y el llamamiento son irrevocables, siempre van a estar contigo. Una persona se puede ir para el mundo y en un momento de arrepentimiento hablar en lenguas y Dios va a responder porque es un don que ya te dio, es un regalo que Dios te hizo. Pero el Espíritu no está ahí. Porque el Espíritu tú sabes cuándo llega, mas no sabes cuándo se va. ¿Por qué? Porque Él es delicado, es sensible, es hermoso. Entonces, si tú no lo aprendes a cultivar, Él no se va a quedar ahí. ¿Cómo se va a quedar Él donde hay personas que son vulgares, mentirosas, groseras, mienten, donde dicen a toda hora falso testimonio? El Espíritu no está ahí. Y ahorita bíblicamente les voy a mostrar cómo se fue de personas. ¿Por qué? Porque no lo escogieron como compañero de viaje. No buscan la santidad. La santidad, la comunión, hay cositas que vamos a aprender ahí. Pero algo que quiero mostrarles es que el ser lleno no te garantiza que Él se quedó ahí. No te garantiza que Él está ahí. Hay gente que dice, no, es que el Espíritu Santo viene y se quedó conmigo porque yo hablo en lenguas, porque oré y se sanó a alguien. No. Esto es una relación que se debe cultivar. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta, Joana. Si usted llega y durante todo el día me habla y yo no le contesto, ¿cómo te sientes? Y usted va detrás mío y me hablas y yo no te contesto, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes qué? ¿Y sientes que para mí eres importante? No. Si usted sabe que a mí no me gustan, un ejemplo, el jugo de papaya, y cada vez que voy a hablar contigo me da jugo de papaya, ¿cómo crees que me siento? Mal. ¿Por qué? Porque eso no te gusta y lo estoy haciendo. De seguir. Y si la persona persiste en eso, ¿qué hace sentir a la otra persona? La pregunta, Janet, ¿tú te quedarías ahí? Yo no. A la primera, diga la primera. Entonces lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no es bienvenido, cuando no lo escojo como mi compañero de viaje, cuando decido ignorarlo y no creer y no caminar con Él, sencillamente pude haber tenido un momento, una experiencia con Él, pero Él se va también. Porque Él solamente permanece sobre aquellos que cultivan su relación. ¿Su qué? Su relación. Amén. 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 Entonces el Espíritu Santo vino como viento, vino como un soplo. Dice que llenó todo, o sea, Él puede venir acá y llenar todo este lugar. Dice la casa. Llenó la casa. Dice que vino como lenguas, también dice que vino como fuego. Dice que vino sobre todas las personas y fueron llenos. Su entrada, mira tan tremendo como, o sea, mira lo importante que es tenerlo como amigo, como compañero de viaje. Solamente cuando Él llegó, cuando Él entró, tocó 15 países. ¿Cuántos? 15. Mira lo que dice acá. En el versículo 10, en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, dice, como pues le oímos hablar a cada uno en nuestra lengua. ¿El 8? No, sí. El 8, en la lengua en la que hemos nacido. Pero hemos oído a pardos, a medos, a elamitas, y que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, a romanos y a residentes, tanto judíos como prosélitos. Y dice acá, mira, dice a cretenses y a árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando Él llegó, tocó 15 lenguas diferentes que habían reunido en ese momento. Tocó 15 países. O sea, a veces nosotros no entendemos la importancia de andar con Él, lo significante que es para nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Preferimos seguir luchando. Me parece tremendo cuando una persona
vive luchando por tener crecimiento como discípulo. Cuando el crecimiento, ¿quién lo da? No hay otra persona que te pueda dar crecimiento. ¿Por qué? En lo segundo que él hizo, mira, en el versículo dice que trajo temor y maravillas a todos los que estuvieron ahí. Versículo 9 al 11. En Hechos 3, del 4 al 6, dice que su primer milagro fue denotado. ¿Por qué? O sea, ¿qué significa eso? Cuando el Espíritu Santo iba, había un hombre que estaba en la puerta. Y mira lo que Pedro le dijo al paralítico. Le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué? ¿Y qué era lo que tenía? Y apenas se lo dio puro. Cuando una persona lucha con una enfermedad, cuando una persona lucha con una maldición, es porque no tiene a su compañero de viaje. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay, ¿qué? Libertad. Y dice que la unción es el aceite que da el Espíritu Santo, el poder que da el Espíritu Santo. Dice que la unción pudre yugos y pudre cadenas. De manera que cuando una persona no tiene el Espíritu Santo o no lo escogió como compañero de viaje, lo persiguen las maldiciones, lo persigue la esterilidad, lo persiguen las enfermedades. Pedro, ¿y puede ser cristiano? Claro. Pero está ignorando el mayor amigo que Jesús nos dejó. Y solo es una decisión. Por eso comencé con el Salmo 91, porque dice, yo te tomo de tu mano para que tu pie no tropiece en piedra. Él es el único que puede hacer eso. Por eso Satanás en la tentación le dijo, llámalo, a ver, llámalo. Llama a tu compañero de viaje. Y por eso cuando Jesús dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Porque en medio de la tentación, ¿quién te libra? El Espíritu. Te habla. Él es el que libra y habla, pero como no lo tenemos, entonces caemos en la misma tentación. Y viven de arrepentimiento en arrepentimiento toda su vida. ¿Por qué? Porque están ignorando al compañero de viaje. Y por eso Satanás le dijo, pídelo, llámalo. Versículo 11 dice, porque a sus ángeles mandará a que te salven. Y versículo 12 dice, y dice que te tomará de tu mano para que tu pie no tropiece en piedra. Llámalo. Porque Satanás sabía quién era el que estaba con Jesús en ese momento. Entonces cuando la gente ignora lo que Él es, lo que Él representa, vive en esa vida de esterilidad, de miedo y de temor. Su primer milagro, levantar a ese paralítico. Su primer cosecha. ¿Cuánto se ganó el Espíritu Santo en su primer cosecha? 3,000. La primer cosecha del Espíritu Santo fue de 3,000 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo así que una iglesia y un ministerio está llorándole a Satanás y reprendiéndolo a toda hora para que suelte las almas? ¿En qué parte de ahí vieron ustedes que el Espíritu Santo se puso a reprender a Satanás? No. El Espíritu Santo les dijo, yo los voy a cuidar. Y en ese momento todos se convirtieron. Entonces, ¿qué necesita una iglesia para crecer? ¿Qué necesita un ministerio para crecer? Al Espíritu Santo. Escoger su compañero. Amén. Pero si la iglesia escoge una visión, escoge una estructura, escoge cualquier otra cosa, la iglesia va a vivir en esterilidad. Si tú a tu casa, a tu familia, a tu negocio, no traes al Espíritu Santo, ¿qué estás escogiendo? Vivir estéril. Si a tu trabajo no traes a tu compañero de viaje, ¿qué estás escogiendo? Ninguna área. No da fruto, porque Él es el que provee el fruto. Su segunda cosecha está en Hechos 4:4. La segunda cosecha del Espíritu Santo, se convirtieron 5,000. Mínimo 5,000. Mínimo 5,000. O sea que en 2 cosechas, ¿cuántos llevan? 8,000. ¿Yo por qué tengo que estarle rogando a Satanás que suelte las almas? ¿Qué es lo que necesita Dios? Que yo escoja a mi compañero de viaje. Porque si yo lo escojo a él, el fruto viene, Él lo trae. Él es el que me trae el fruto.
Inclusive el mismo Jesús dijo en Juan 17, dice, Padre, tuyos eran, estaban en tu mano. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? En la mano de Dios. Y tú me los diste. O sea que el fruto no está en el infierno ni en Satanás. El fruto está en la disposición que yo tenga. ¿Cómo tengo mi amigo para poder cuidar almas, para poder protegerlos? ¿Cómo tengo yo a mi amigo para poder llevar al crecimiento necesario? Pero cuando yo no tengo a mi amigo, tengo una esterilidad. ¿Cuándo viste tú a Jesús? ¿En qué parte del Evangelio viste? Lo viste liberando, lo viste sanando, pero ¿en qué parte viste una oración donde Jesús le reprendía al diablo y le decía que soltara la sangre? O sea que cuando me meten a interceder, Señor, yo reclamo las almas, Satanás, suelta las almas del norte, del sur. Porque no hay pastor, porque no hay evangelista, porque no hay profeta, porque no hay maestro, que cuiden las almas. O sea, hay mucha misa, pero no hay obreros. Porque los obreros o están estériles, o están entretenidos, o están divagando, y no han escogido su mejor compañero, que es el Espíritu Santo. Pero si tú hoy tomas la decisión de decirle, yo te deseo como compañero de viaje, y le tomas, le dices, tómame de mi mano para que yo en este destino pueda realmente conocerte, te va a demostrar cómo Pablo pudo conocer al Espíritu Santo y bíblicamente fue el hombre que se adentró a conocerlo, a amarlo, a cuidarlo. Tú no ves a ninguno de los 12 apóstoles diciendo, no contristéis. Fue el único que lo hizo porque él dio su vida por conocer a su compañero de viaje. Y tú no viste a ninguno de los 12 apóstoles hablando de los frutos del Espíritu. ¿Cómo conoció Pablo los frutos del Espíritu? Porque tenía comunión con el Espíritu Santo de San ¿Cómo Pablo pudo conocer los dones y ministerios que son dados por el Espíritu? Porque él se preocupó por conocer a su amigo de viaje. Por eso tú ves toda la vida de Pablo. Dice acá, dice, pero no todos lo quisieron como compañero. Vamos a mirar quiénes no lo quisieron. Hechos 5, del 3 al 9. Mira tan tremendo esto. Hechos 5, del 3 al 9. Aquí aparecen los dos primeros personajes que no quisieron al Espíritu Santo como compañero, Ananías y Zafira. ¿Por qué dices eso, Pedro? Aquí está, mira, claro, dice, y dijo Pedro, Ananías. Hechos 5, del 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Ananías no escogió al Espíritu Santo como compañero, lo rechazó. En ese momento había una unidad perfecta. Esa unidad era una unidad establecida por el Espíritu. Y Ananías fue el primero que rompió la unidad y permitió que por ahí se infiltraran los demonios, porque tú empiezas a mirar que los 12 apóstoles estaban firmes y sólidos, y después de este pecado, al romperse la unidad, la iglesia empezó a decrecer. La iglesia estaba arriba, porque el Espíritu Santo añadía a la iglesia a todos los que habían, y de repente ellos cometieron el pecado y ¡pum!, empezaron a bajar. Y tuvo Dios que escoger a otra persona para que pudiera volver a llevar la iglesia al nivel. Es tan triste cuando Dios llena de su Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Ananías y Zafira no eran llenas del Espíritu Santo? ¿Ustedes qué dicen? Claro. Y es tan triste ver cómo una persona llena del Espíritu Santo lo rechaza, lo engaña, le miente.
pensando que él no lo sabe. Pero triste, porque Ananías y Zafira murieron. Yo, Pedro, le hice muchos reclamos. Yo llevo 22 años, soy cristiano, y yo le hice muchos reclamos a Dios por esta palabra. Y decía, ¿por qué Pedro desató juicio sobre Ananías? Perdonarlo. O sea, tenga misericordia. Pero yo no entendía que el Espíritu Santo se ofendió tanto porque lo que Ananías y Zafira rompieron era la productividad, la bendición, la fructificación que iba. Y ellos rompieron. Eso fue como el Edén. O sea, era una relación única y después de eso. Ahí le dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Tremendo. Y mira, la esposa llega, y cuando llega le dice, dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¡Wow! Al uno le dijo que mintió y al otro dijo que lo tentó. Y escrito está que el que ofende al Espíritu no tendrá perdón. Entonces es tremendo saber que tenemos un compañero de viaje tan poderoso, tan lindo, tan hermoso. Yo comparo al Espíritu Santo como un león, ¿sí? ¿Por qué lo comparo como un león? Porque yo digo, el Espíritu Santo es tan fuerte, tan poderoso, tan lleno de vida, y Él está con nosotros. Pero vaya y tírele la barba a un león a ver qué le hace. Usted apenas se la ve, sin saber, él lo traga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no entiende quién es. Por eso ellos no comprendieron y ellos no quisieron caminar con Él. Escogieron la avaricia como camino, como compañero de viaje. Y hay personas así que piensan que entrar a la vida cristiana es, Señor, dame mi casa, dame mi carro, dame mi dame mi lo otro, y empiezan, dame. ¿Y es pecado pedir? No es pecado pedir, pero debes escoger con qué vas a caminar. Porque el Espíritu te da la bendición que necesitas. Exacto. Pero cuando yo busco la añadidura y dejo de lado al dueño de todo, automáticamente estoy escogiendo más. ¿Y por qué esta predicación, Pedro? Porque ustedes ya han pasado por las dos puertas. Ya pasaron por la puerta de la sangre y ya pasaron por la puerta de la cruz. Hoy deben escoger cuál va a ser su compañero de viaje. Hoy deben saber que Jesús nunca dijo que iban a estar huérfanos. Pero si viven huérfanos y les va mal, es por la decisión que tomaron. Si tomamos la decisión de rechazar lo que Él nos permitió tener, no nos va a ir mal. ¿Quién te va a salvar? ¿Un letrero? ¿Una iglesia? ¿Quién te va a salvar? ¿Que te metas la Biblia debajo del brazo? No. Es tu comunicación con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que nos recordará todas las cosas que necesitamos y nos enseñará todo lo que debemos saber, y Él es el encargado, el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos al reino de los cielos. ¿Sí me comprenden? ¿Amén? Amén. ¿Quién más lo resistió? Un propósito cortado. Hechos 10. Miremos Hechos 10. Acá hay un propósito cortado. Hechos 10, del 9 al 22. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por camino, se les acercaban a la ciudad, y Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había todos cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz por segunda vez: lo que Dios limpió. Entonces lo hizo por tercera vez, y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. En esa historia muestran cómo Dios le muestra a Pedro los animales para haciéndolo ver
que el pueblo gentil iba a ser escogido por él también. Y el mismo Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, Jesús estaba advirtiendo que iba a mandar la palabra también para los gentiles. Pero cuando Pedro, Dios le hace el llamado de ir a predicarle a Cornelio, él no lo quería porque para los judíos era inmundo juntarse con los gentiles. Pero el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo le estaba diciendo, Pedro, yo que soy tu compañero de viaje te digo que tenemos que ir. Y Pedro fue a regañadientes. Y cuando fue, en ese momento empezó a predicar y ni había terminado de predicar cuando ¡pum! Vino el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban ahí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando Pedro viene y le cuenta a la iglesia, mira la respuesta de la iglesia, esa iglesia hermosa, y Pedro informa sobre la iglesia, versículo 11. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea y también los gentiles que habían recibido la palabra. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. ¿Qué hacían? Disputaban. O sea, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y Pedro tuvo que darles el informe y decir que el Espíritu Santo los había bautizado y que qué podía hacer. Pero ahí, miren, ahí una fractura de carácter de parte de Pedro. Porque la respuesta de Pedro, Dios mismo le estaba diciendo que matara y comiera. Y él se rehusó. Dijo que era inmundo. Y Dios le dice, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he limpiado? Y Pedro siguió en su respuesta de que eso era inmundo. Y no tuvo la actitud en la visión de matar y comer. O sea que rechazó, resistió lo que Dios le había mandado hacer. Por eso cuando él fue a donde Cornelio, él fue el primero que se sorprendió que el Espíritu Santo lo hubiese bautizado. Aquí lo dice. Entonces me acordé, dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, versículo 15 también, y como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo a Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. En ese momento la iglesia se calmó, pero el propósito de él empezó a ser ¿qué? Cortado. Y ahí fue cuando Dios dijo, tengo que escoger a otro. Y ahí fue cuando tomó la determinación de llamar a Pablo. Pero vamos más adelante. Dice acá, dice, la iglesia, Hechos 11, 15 al 18, los que lo quisieron. La iglesia en Hechos 15, del 19 al 35, mire lo que se arma dentro de la iglesia cuando no quisieron seguir el consejo de su mejor amigo. Hubo un concilio, hubo una pelea. ¿Por qué una pelea? Vamos a ponerla aquí desde el principio. Hechos 15, del 1 al 23, pero voy a leerlo por partes. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión o contienda no pequeña, o sea, ponga a mirar la pelea que se armó con ellos. Y se dispuso que subiese Pablo a Bernabé, o sea, mire, la pelea fue tal, para parafrasar, la pelea fue tal que agarraron a Pablo y a Bernabé y se fueron unos señores y se fueron para Jerusalén a consultar con los 12 apóstoles. Que cómo era posible que estas personas gentiles estuvieran recibiendo el Espíritu Santo. Y que ellos les daban la orden de que se circuncidaran. ¿Saben qué es circuncidar, no? Agarrar el prepucio y cortarlo, ¿sí? Y que les prohibían una cosa y otra. Y empezó la pelea a tal punto que Pedro se levanta aquí en el versículo 11 y dice, en el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones y hermanos, Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para no tomar de ellos a su pueblo por su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, y que está caído, y repararé sus ruinas,
y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales invoquen mi nombre. Y dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Escuche ese versículo 19, lo que dice este apóstol, dice: por lo cual yo juzgo. ¿Yo qué? Yo juzgo. Por lo cual yo juzgo que no se les inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, eso fue un decreto que sacaron ellos dentro de un concilio que hicieron ellos. Pero eso no lo había dicho el Espíritu de Dios. Fue algo que ellos decidieron para darle orden y como estatus o estatura o nivel a lo que estaban haciendo y que se calmara la pelea. Entonces dice que entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Bersabás y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Y les mandaron una carta donde les prohibieron hacer eso. Y aquí fue el principio de la ruptura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había dicho eso. El Espíritu Santo no les había mandado a hacer eso. Y ellos tomaron una determinación para darle una organización a la iglesia. Sin consultarse. ¿Sí? Pero cuando ellos fueron a hacer eso, ahí es donde se revela el secreto de la pelea entre Pablo y Pedro. ¿Y dónde está ese secreto? ¿Dónde está esa pelea por la cual se dividió todo? Y el Espíritu Santo se fue con unos y a otros los dejó ahí quietitos. Gálatas 2:11. Aquí el apóstol Pablo revela el problema que se desató entre ellos. Esto, lo que les estoy enseñando, es cómo hace nuestro compañero de viaje para darle organización a la iglesia. Gálatas 2:11. Y dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿En dónde? Antioquía. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. O sea, tuvimos una confrontación, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque le tenía miedo a los de la circuncisión. En su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ¿que aún qué? Bernabé. Ahorita van a ver que Bernabé fue el que escogió el Espíritu Santo para que fuera con Pablo a su propósito. Pero Bernabé también se volvió hipócrita. Dice: y fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí ve o sea, ¿por qué obliga? O sea, ¿por qué sacaron este decreto acá? Mandaron carta y mandaron a prohibir todo cuando ustedes mismos no quieren hacer las cosas. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo se desconectó. Porque muchos de los apóstoles empezaron a andar conforme a los ritos, conforme a las leyes y con apariencias falsas. Y Pablo, cuando vio esto, tuvo una ruptura con su compañero de viaje físicamente, que era Bernabé. Pero mira el conflicto que hubo cuando una persona decide desligarse ¿de quién? Del Espíritu Santo. Empezaron a colocar cosas que el Espíritu no había mandado. Y empezaron a hacer cosas que el Espíritu no les había dicho. Y escogieron un mal camino. Ayer cuando estábamos con Jason, mira lo que me pasó con su hermano ayer, con Jason. Y estamos hablando cuando de repente estamos hablando de Pedro y de la iglesia. Y yo le digo: no, pero es que Dios puso a Pedro por cabeza de la iglesia. Y lo puso por cabeza para que él mandara. Y a Juan le dio la revelación, la edificación. Y en ese momento me contesta Jason, me dice: pero él lo perdió.
Pero cuando se me vino así con esa firmeza, o sea, como si se hubiera salido del cuerpo, pero él lo perdió y yo me quedé andando así como que... No, Y yo le sí. digo, ¿y usted por qué dice eso? Digo, porque lo perdió, porque él negó. Entonces cuando él me dijo eso, él me hacía ver la negación de Pedro cuando negó a Jesús. Pero cuando él se vino así, yo vi un rostro que brilló y yo vi al Espíritu de Dios, yo me hice así, yo le, ¿está como confundiendo o qué? Y entonces él empezó, no, pero entonces yo empecé a persuadirlo con la palabra. Pero cuando anoche estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, yo te llevo de mi mano para que tu pie no te pese en piedra. Escógeme a mí como tu compañero de viaje. Y ahí empecé a entender lo que Dios me quería decir a través de él. De que Pedro había escogido otro camino. Se había desligado de su compañero de viaje. Y por eso Pedro, que había sido llamado a ser la cabeza de la iglesia, él vino a quedarse en Jerusalén. Y nunca salió nada. ¿Sí me comprende? O sea que sí. Sí hubo una rotura y Dios puso por cabeza de la iglesia a Pablo. Sí lo reveló a través de mí. ¿Sí me comprende? Entonces cuando veo eso, yo llego y yo digo, wow, o sea, tremendo como una persona cuando se desconecta de su compañero de viaje, pierde el destino, pierde el propósito. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? La iglesia tuvo una rotura porque la iglesia decidió caminar sola. ¿Sí? Cortados del propósito, Hechos 13. Mira lo que dice acá. Hechos 13, versículo 1 y 2, dice: y había en la iglesia que estaba en Antioquía, allá mire, para los que dicen que no existen los profetas ni apóstoles y que Pablo era el último profeta y apóstol, aquí dice, en Antioquía dice que había profetas, había maestros, Hechos 13, versículo 1, maestros, uno se llamaba Bernabé, otro se llamaba Simón, el que se le llamaba Niger, estaba Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para una obra que los he llamado. ¿Quién los llamó a la obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y mira esto, el Espíritu Santo los llama a la obra y aquí se arma otro bochinche, otra pelea. En el capítulo 15, versículo 36, Pablo se separa de Bernabé. ¿Pablo qué? Se separa de Bernabé. ¿Y por qué se separó? 36. ¿Por qué se separó? Mire esto. Después de que algunos días, Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Mira esta parte. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero Bernabé y Marcos no salieron encomendados. En su propia voluntad. Y por eso en Gálatas, por eso no lo había perdido acá, dice Pablo los nombra. Dice acá, dice, porque vinieron algunos de paz, dice en el 13, dice, y en su simulación participaban con los otros judíos de se fue también arrastrado por la hipocresía. Ahí es cuando hay la desconexión, pero la pregunta del millón es esta: ¿cómo así que el Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé para la obra, para un propósito, y él iba con ellos? Pero Bernabé escogió otro compañero. ¿A quién escogió Bernabé? A Marcos.
O sea, Bernabé tomó una decisión errada. Escogió un compañero equivocado, el cual el Espíritu Santo no le había dicho. El Espíritu Santo le dijo, yo voy a ir con ustedes siempre y cuando vayan ustedes dos a los que escogí. Pero el que quiso separarse no fue Pablo. ¿Por quién? Porque él, a juro, quería llevarse al otro hermano. Y Pablo dijo, no es bueno que él esté con nosotros porque él un día está y otro día no. Pero Bernabé ya estaba arrastrado por esa corriente de hipocresía. Esto que les estoy enseñando a ustedes es cómo poder entender a quién voy a escoger como camino. No todo el que se para y le dice a usted Señor, Señor, no todo el que profesa una palabra es de Dios, sino el que va con su mejor compañero, que es ¿quién? El Espíritu Es cuando el Santo. Espíritu Santo va con ustedes, ahí es cuando ustedes realmente están escogiendo a su verdadero compañero. Amén. Pablo eligió a su compañero de viaje, Hechos 9, versículo 17, dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Esto que le voy a dar ahorita son características del compañero de Pablo. ¿Cuáles características? 9:17. 9:17, ¿qué dice? Ahí lo tiene. Fue entonces Ananías y entró en Ajá. la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Se lleno de qué? Del Y Espíritu puso la Santo. mano sobre él, oró y fue lleno del Espíritu Santo. Desde ahí Pablo, ¿qué entendió? Estaba con el Espíritu Santo. Él entendió que ese era su Su compañero de viaje. Él ahí entendió con quién era que tenía que enfocarse. ¿Y qué más hizo? En Hechos 13, 2 y 3, fue quien lo escogió. ¿Quién escogió a Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que escogió a Pablo para la obra. Ahí fue cuando el Espíritu Santo en ayuno le dijo, escógeme a Pablo y a Bernabé. Otra característica, Hechos 13:4. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Él es quien envía. O sea, cuando usted dice, yo no sé para dónde ir, cómo hacer, qué hacer, es porque le falta comunicación ¿con quién? El Espíritu Santo. Porque Él es quien escoge, Él es quien envía. Hechos 13, versículos 50 al 52. En la persecución, el Espíritu es el que les puso gozo. Dice que ellos estaban metidos en la cárcel y estaban cantando y vino un estruendo como Como trueno. Hechos 13, 13:50. del 50 al 52. Dice, hubo gozo en la persecución. Ellos estaban presos y empezaron a cantar y a adorar y vino el Espíritu y movió todo y rompió todo para que ellos estuviesen gozosos y libres. O sea que en medio de la tribulación y de la persecución, ¿quién es el que nos consuela? ¿Quién es el que nos da gozo? El Espíritu Pero si Santo. no lo tenemos y si no lo escogemos como amigo, como compañero de viaje, por eso es que hay muchos amargados dentro de la misma iglesia. Hechos 16, versículo 6, es una guía continua. ¿Qué dice Hechos 16, 6? 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Solo 16. ¿Les fue qué? Prohibido. ¿Por qué? O sea, ahí es cuando hay cosas que a ti te parecen muy buenas, que te parecen que son justas y verdaderas, pero cuando tienes un compañero que ve más allá de tu mirada, y él te dice por ahí, no, eso no es lo que tengo para ti. Pero si es bueno lo que voy a hacer, sí, pero no es mi voluntad. No te va a ir bien si te vas a meter por ahí. O sea que el Espíritu Santo nos guía. Amén. Él es el que nos guía. O sea, cuando una persona dentro del cuerpo de Cristo vive perdido, cuando en su matrimonio, cuando en su casa, cuando en la empresa, no sabe qué hacer, ¿a quién debe buscar? Para que te guíe. ¿Qué más hizo ahí? Dice Hechos 16, 25, gozo y consuelo. Pero
Pablo me dijo, pero a medianoche, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ajá. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron. O sea que ahí el Espíritu Santo, ¿qué trae? Trae liberación y salvación. Y las cadenas de Todas fuerza las soltaron. puertas y las cadenas de todos ¿Ves? los soldados. La obra a veces no se hace no porque Dios no quiera o porque el diablo sea muy fuerte. La obra no se hace es porque sencillamente hemos dejado a un lado a la persona más importante. ¿Sí me entiendes? ¿Qué más sigue? Dice, Hechos 18, del 9 al 11, protección y seguridad. Del 9 al 11 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá La mano para hacer mal. wow, porque yo Gracias. tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea que, ¿quién es el que da el pueblo? Vuelvo otra vez. ¿Quién es el que da el pueblo? ¿Quién es el que da el fruto? El Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces cuando una persona vive estéril, no tiene comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice Hechos 19 del 1 al 7, respaldo, presentación de su compañero de viaje. Mira, tan tremendo, me parece espectacular este Pablo, cómo presentaba a su amigo en todos lados. Mira esto para que... Hechos 19 del 1 al 7, dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto y Pablo después de... Esto eran cristianos, escucha esto eran cristianos que ya habían pasado por la cruz y por la sangre. Mira la pregunta que Pablo le hace. Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿A cuántos? Ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, hay cristianos que no saben que hay un Espíritu Santo que les ama, que les guía, que les consuela, que les protege, que es quien los va a llevar al reino de Dios, es el que tiene el poder, es el que trae salvación. O sea, ellos no lo sabían. Eso responde a tu pregunta. En mi iglesia o donde yo voy, ¿puede haber gente que no conozca a su compañero de viaje? Sí. ¿Qué respondieron ellos? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos. ¿Cómo lo habían ignorado? Pero me impresiona Pablo. ¿Qué fue lo primero que él les presentó? El compañero de viaje. Él no le impresionó que ellos hubieran creído, él no le impresionó que ellos fueran salvos. Él lo primero que preguntó fue, ¿ustedes recibieron a mi mejor amigo? ¿A mi compañero de viaje? Y ellos dijeron, ¿cómo así? ¿Es que hay un compañero de viaje? No lo conocían. Y lamentablemente muchos discípulos, aquí lo dice, yo no me lo inventé, aquí dice que habían discípulos, Hechos 19, versículo 1, y hallando a ciertos discípulos, no eran ni creyentes, ni nuevitos, ¿eran qué? Discípulos. Discípulos. Y ellos ni siquiera sabían que existía un Espíritu Santo. Pero fantástico Pablo, porque él siempre llegaba y mi mejor amigo. Siempre lo presentaba. Por eso fue el apóstol que pudo conocerlo, pudo andar con él. Presentó a su compañero de viaje. Hechos 20, del 22 al 24. Una comunicación y unidad con su compañero de viaje. Wow, Hechos 20, 22 al 24. Dice, y como nada le fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros
Dijo Hechos 20, ¿Sí? del 22 al 24. ¿no? Ahora Ok. Y ahora es aquí. Hechos 20, del 22, sí, perdón, me equivoqué. Y ahora he aquí, ligado yo, ¿en qué? En espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontece, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Qué comunicación la que tiene. Me da testimonio diciendo que me esperan prisión y tribulación. O sea, el Espíritu Santo nunca permitió que a Pablo lo tomara por sorpresa nada. Iban caminando y en toda la ciudad decía, mira amigo, porque en esta ciudad le va a pasar esto, póngase pilas. ¿Quién era el que le contaba? Entonces, de manera que cuando a ti te toma por sorpresa una lucha, una tentación, una prueba, una dificultad, es porque tu comunicación con tu compañero de viaje está ¿cómo? Yuca. Grave. ¿Ah? ¿Por qué me pasó esto? Yo no sabía. Entonces el compañero de viaje, ¿qué como conmigo? No se comunica, no O se sea, socializa. no estamos como hablando como enseña porque usted ni Primo, o uno no lo escucha. o no lo escucha. ¿Será Eso que no es lo peor. escucha? Eso es- No. Ese es peor. Sí, a mí el Uno Espíritu no me ha lo mostrado, escucha. yo no he querido creer. Ah, porque- pues eso no se llama escuchar, eso se llama resistir. Ah, Y eso bueno. lo contrista. Porque esto es una, ¿cómo se dice? Yo estaba diciendo constantemente, es que a mí el Señor no me habla. Conmigo, a mí no me dice nada, no me volvió a hablar el Espíritu. ¿Mm? Y lo dije varias veces, creo que a Pedro se lo dije varias veces, es que no me volvió a hablar. Y después en la liberación, él me dijo, no he hecho sino de gritarle todo el tiempo por dónde es que es el camino, pero usted está por allí, vea. Porque no no lo había Tal escogido. día pasó tal cosa y yo le dije, oh, anda más despacio y le di a otra moto. Yo sí escuché que algo me dijo a mí, bájale la velocidad, pero yo... Y ahí qué sucede, mira lo que él dice, o sea, hasta ahorita que se empieza a agarrar la conciencia del compañero que debemos tener. O sea, esta predicación, esto que Dios nos está enseñando a los que están allá en las redes, a todos los que estamos acá, lo que Dios nos está enseñando es, yo no te dejé solo, yo no te dejé huérfano, yo te escogí y también te dejé un compañero de viaje. Porque la palabra enseña en Juan 14 que Él estaría con nosotros hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Pero si yo no lo llamo, yo no lo busco, yo no estoy con Él, no es culpa del Espíritu, ni que Jesús no haya cumplido su promesa, es que yo escogí otros compañeros de viaje. ¿Sí? Bernabé escogió a Marcos, Pedro escogió su hipocresía, cada uno escogió lo que quiso, y por eso el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Se desconectó. Ananías y Zafiras escogieron la avaricia, se desconectaron, fueron sus compañeros de viaje. Amén. Pero Dios, a través del compañero de viaje, le dijo a Pablo que estaría con él hasta el fin. Hechos 20:24. Estaría con él hasta el final, cuidando de él en toda la obra. ¡Qué tremendo! O sea, el Espíritu le decía, te va a pasar esto, pilas, pero él lo iba cuidando, lo iba protegiendo. Mira, Pablo fue tan tremendo que iba caminando, iba en una barca y la barca se desbarató. Cuando usted se lea Hechos, la barca se desbarató, pero antes que se desbaratara, él se puso a orar y el Espíritu le dijo, tranquilo, aquí nadie se va a morir, se va a perder todos los enseres, pero todos se van a salvar. Y él salió y nadie comía, nadie se alimentaba porque todos estaban teniendo miedo que se iban a morir. Y Pablo le dijo, varones, comamos todos porque el Espíritu me dijo que hoy nadie iba a morir, mío, así que vengan todos a comer. Y empezaron a comer. Y estos como que, los guardias que lo cuidaban como que, ¿y este quién? El Espíritu, su compañero dijo que nadie iba a morir. La barca se desbarató y todos fueron salvados en la isla de Malta, creo. Cuando se baja de la isla y ya todo recuperado y estaban ahí en el calor, cuando ¡pum! Se levanta una culebra y se le prende aquí el brazo a Pablo y empieza a morder, y Pablo llega y se la quita y la bota y todo. No se murió. ¿Sí qué?
¿Quién era el que lo protegía? Su amigo. Ahora, en muchas películas se ve donde dicen que Pablo murió decapitado. Puede ser, se haya establecido un juicio. Pero bíblicamente lo que me deja ver, se lo voy a mostrar. Como un hombre que escogió un verdadero compañero de camino, tuvo un final feliz. Y no inventado por Pedro. Vamos a la Biblia. Hechos. Pablo fue el que murió y el Espíritu lo resucitó y él siguió predicando también. También ese. Hechos 28. 28, versículo 30. Versículo 28, Hechos 28, 28. Sí, leamos desde ahí. Dice, sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ay, ¿y no es que estaba preso? Y recibía a todos los que a él le venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina la vida de Pablo, según la Biblia. Estudiosos dicen que se desató un juicio sobre él y que lo decapitaron, pero bíblicamente, hasta donde uno puede poder denotar, cómo terminó con su mejor amigo en una casa, descansando. Y si dice que alquilada, me imagino que no andaba en rines, o sea, no andaba pobre, porque entonces ¿con qué pagaba el alquiler? ¿Sí? O sea que Dios prosperó su camino. Cuando tú escoges un verdadero compañero que es fiel, vas a tener un verdadero final, próspero y seguro. Pero hoy debes escoger a quién te vas a llevar de compañero, porque hoy comienza tu vida ministerial. Hoy comienza el proceso de levantamiento de ustedes. Entonces debes escoger qué te vas a llevar. ¿Te vas a ir a meter de cabeza a la iglesia? Bueno, ok. ¿Te vas a encerrar en la Biblia? ¿Vas a ser un hombre de oración? Ok. ¿Vas a ser un hombre de intercesión, una mujer de ayuno? Ok. Esos son tus compañeros de viaje. Ok. Los apóstoles lo hicieron también. Eran de oración, eran de ayuno, sabían Biblia, escogieron todo, sabían parámetros, sabían administración, porque administraban la iglesia. Pero unos escogieron a su compañero y fueron fieles a él, y otros fueron infieles a su compañero, y otros sencillamente nunca lo escogieron. Entonces, una vida ministerial sin el mejor compañero de viaje, que es el Espíritu Santo, no tiene fundamento, no sirve. Es vivir estéril, es vivir solo, es ser un mártir en el mal sentido de la palabra. Es como vivir vacío en la religión. No lo digo mejor, es vivir vacío en la religión. Ahí cuando tú ves que son personas que se vuelven fieles a una iglesia, fieles a una norma, fieles a una doctrina, pero infieles a su compañero de viaje. Porque Él es el único que realmente nos va a llevar a nuestro destino. Yo no me lo inventé. El mismo Jesús dijo en Juan, ¿a dónde nos iba a llevar nuestro compañero de viaje? Juan 14, dice, y yo rogaré al Padre, Juan 14, versículo 10, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es un consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. En Él nunca va a encontrar engaño, porque dice que es el Espíritu de verdad. Dice en el versículo 18 que la persona que escoja a Él como compañero nunca vivirá huérfano. Tremendo, dice, no estará huérfano. Dice
que a través del Consolador, dice, más el Consolador Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nos enseñará todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. O sea que cuando tú no sabes algo de tu destino, de tu futuro, de tus hijos, de tu hermano, de tu empresa, de la misma iglesia, de lo que Dios tiene para ti, porque estás desconectado de Él, porque dice que nos enseñará ¿qué? Todas las cosas. en su tiempo. Entonces es momento hoy de decirle al Espíritu Santo, si ustedes lo quieren escoger como compañero de camino, si realmente ya no vamos a ignorarlo más. El triste es que, ok, un testimonio, como lo acaba de dar, pero qué triste que es el Espíritu Santo que te empiece a hablar, Laura, no hagas esto, Laura, no hagas esto, y Laura. Ya, es triste. ¿Por qué? Porque él se contrista, se siente ignorado, se siente resistido. Y sí, A veces en los momentos de prueba donde más consuelo necesitamos y donde necesitamos a alguien que nos abrace y nos mime y nos apachuche, entonces yo no quiero orar, yo no quiero estar con él. Y él es la persona más indicada para ayudarnos. Amén. Entonces ahí es donde debemos, ¿qué hacer? Más orar. Tirarnos en sus brazos. En los momentos más difíciles que yo he tenido en mi vida y en todo momento, pero en los más difíciles, hoy me lanzo en los brazos de Él. Le digo, Señor, me van a dar con todo, vienen con todo. Porque yo sé cuando me van a dar, así como Pablo, decía el Espíritu Santo, me da testimonio que me esperan en la otra ciudad para darme en palo y en la otra me van a dar piedra y en la otra me van a dar varilla. Así el Espíritu Santo nos dice. Entonces, cuando yo sé, yo digo, Señor, me van a dar con todo y yo me refugio para que Él me abrace. Cuando he sido defraudado, cuando he sido engañado, cuando me han maltratado, permito que Él me consuele. Porque en este camino sin Él es lo más triste que puede haber. amén. ¿Amén? Vamos a orar. Dos cositas antes. Dos cositas. Cuéntenme. Mientras estaba escuchando a Pedro salieron dos cosas. Una, no rechaces al Espíritu Santo porque cuando lo necesites no va a estar ahí. Esto Tremendo. me salió ahorita. Tremendo. La segunda, si un día se derrumba todo lo que creaste en tus propias fuerzas, es porque escogiste mal tu compañero de vida o peor aún, lo rechazaste. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Abiertos los oídos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias porque en este camino largo que nos espera, Señor, en este camino que tú has escogido, en este destino que tienes para nosotros, no queremos ir solos. Es muy triste caminar solo, Señor. Y tú siendo Dios Todopoderoso, tampoco quisiste caminar solo, Señor. Tú esperaste a tu compañero de viaje, que era tu Espíritu Santo. Hoy queremos decirte, Espíritu Santo, que nos perdones, por favor. Si en tantos años como discípulos, o si aún siendo nuevos como discípulos, te hemos rechazado, hemos escogido otras cosas, hoy te pedimos que nos perdones. Hoy entendemos que tú eres una persona, que tú eres tierno, que tú eres dulce, que tú eres amoroso, que tú hablas, Señor, que tú enseñas, Espíritu Santo. Perdónanos, por favor. Perdónanos porque muchas veces que nos has hablado te hemos resistido. Pero no lo queremos hacer más. Hoy vamos a tomar una decisión, Señor. Y nuestra decisión es escogerte a ti, Señor, como compañero de viaje. Compañero de viaje, Señor. Al estudiar la vida de Pablo veo cómo caminó, cómo pasó luchas, tuvo victorias, tuvo decepciones, tuvo momentos de debilidad, momentos de tristeza.
Pero algo que me impresionó y quedó grabado en mi corazón es que tú estuviste con Él en todo momento, Señor. Y yo quiero que estés conmigo en todo momento, Espíritu Santo. En cada momento de mi vida, que vengas a mi vida personal, que vengas a mi matrimonio, que vengas al ministerio, que vengas a mi economía, que vengas a la empresa, que vengas a todo lo que yo poseo. Yo te escojo como mi compañero de viaje. No quiero andar solo. Habla con el Espíritu de Dios y dile cuánto le anhelas, cuánto deseas que esté contigo. Si te has sentido huérfano, es momento de decirle: Señor, me he sentido huérfano. Necesito que me abraces. Necesito sentir ese consuelo, esa paternidad tuya, Espíritu Santo. Si has pasado en este tiempo por momentos de amargura, de dolor y de tristeza, dile: Espíritu Santo, consuela. Hoy te escojo como mi amigo, como mi compañero, como mi guía, y te pido que me consueles, que laves mi corazón con tu aceite, con tu bálsamo, Señor. Que laves mi corazón, que laves mis pensamientos, que laves mis emociones. Si ha habido rechazo en tu vida, dice la palabra que Jesús dijo: no los dejaré solos. O sea que el Espíritu de Dios jamás te va a rechazar, jamás te va a abandonar, si tú tomas la decisión de estar con Él, si tú tomas la decisión de estar a su lado. Espíritu de Dios, hoy te doy gracias porque sé que cada uno de nosotros está tomando la decisión. Sé que cada una de las personas que está allá detrás de su computador, detrás de su teléfono, también está tomando la decisión, Padre, de conocerte, de invitarte a este camino. Esta palabra es para discípulos, para personas que quieran llevarte como compañero. Hoy yo declaro sanidad, liberación a todo aquel que esté escuchando esta palabra, Señor. Declaro que el Espíritu de Dios hoy rompe yugos, rompe cadenas, rompe decretos. Toda maldición es rota en el nombre de Jesús. Hoy declaro que la unción que trae mi compañero de viaje, que es el Espíritu Santo, rompe todo yugo. Que toda esclavitud, Señor, a la pornografía, a la lujuria, que toda esclavitud a la ruina, a la miseria, a la deuda, que toda esclavitud al pleito, a la contienda, que toda esclavitud a vicios es quebrada hoy en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu de Dios, que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, levantará nuestros cuerpos mortales. Que el Espíritu que comenzó en nosotros la obra, la terminará hasta el día de su venida. Levanta tu mano derecha y dile: Espíritu Santo, hoy yo tomo la decisión y deseo que tú seas mi compañero de viaje. Señor, tú me conoces. Mira mi corazón, sana mis heridas, lava mi alma, y que tus palabras me despierten, me acuesten, me levanten. Que tus palabras sean mi guía, que tus palabras me den propósito, me den destino. Espíritu Santo, llévame al cumplimiento de las promesas que Dios ha desatado sobre mi vida a través de Jesucristo. Espíritu de Dios, sé poderoso en mi vida, a través de mi vida y en todo lo que hago. Señor, hoy pido que la multiplicación y la fructificación venga a todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a entonar esta adoración y le vamos a decir a Él cuánto le amamos y le adoramos. Oh, Espíritu Santo.
Señor, te damos gloria y honra. Llena cada corazón, llena cada alma, llena cada mente, llena cada espíritu, Señor. Oh, amado, mi hermoso Espíritu de Dios, te anhelamos, te deseamos. Un momento de tu presencia, un instante de tu amor, mi hermoso Espíritu Santo. Un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Dile, tengo hambre de ti, Espíritu Santo, te necesito, te anhelo. Un momento de tu presencia, un instante de tu amor, un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, amado. Hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Levanta tus manos, tus dos manos, y muévelas muy suavemente. Dile, bienvenido, amigo mío. Bienvenido, amado mío. Amado de mi alma, bienvenido. Te amo, Espíritu Santo. Te bendigo, Espíritu Santo. Tú eres mi amigo, mi guía, mi consuelo, mi amor eterno. Bendigo tu nombre, Jesús, a través del hermoso Espíritu Santo. Bendigo tu nombre, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo. Y te doy gloria y honra porque sé que tú has traído a mi mejor amigo, Señor, a que habite conmigo, a que sea mi compañero de viaje. Te damos muchas gracias, Señor, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Solo por ti, Señor, por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, mi amado. Hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti. Tengo hambre de
gracias. Dile, Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Hoy declaramos sanidad sobre cualquier dolencia. Hoy declaramos liberación, dolores de cabeza, de espalda, de pies, dolores del riñón, hígado, páncreas, soplos en el corazón, en el nombre de Jesús son sanados. Liberación de cánceres en el nombre de Jesús. Padre, lo decretamos en el cielo. Rompimiento de deudas, de escasez, de miseria. Liberación en el nombre de Jesús. Ahora mismo es decretado en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.